Listo. Ahora sí, agradecer a todos nuestros patrocinadores, a público, nuevos espacios de coworking por acompañarnos a EXNI 2020. Bueno, voy a dar la bienvenida a nuestros panelistas. La verdad me da muchísimo gusto saludar a grandes amigos, a gente que ha estado con nosotros en esta trayectoria, muchos de 20 años. Eduardo Güemes, ¿cómo estás? Puedes prender tu cámara. Muy bien, Memo. Afortunadamente aquí andamos, chambeándole. A todo dar. Carlos de Casa, nuestro moderador de este panel de Krill. Buenos días, abogados. ¿Qué hubo, Memo? Mil gracias por la invitación. Felices de estar con ustedes. Muchas gracias. Karen, ¿cómo estás? Karen Mora de Funo. Buenos días. Está tu micro. Otra vez. Buenos días. Buenos días, Memo. No te preocupes, a todos nos pasa el micrófono. Gracias por acompañarnos, Karen. Ricardo Sánchez Pie, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, buenos días, Guillermo, y buenos días a todos. Bueno, tenemos aquí listo nuestro panel. Muchas gracias, Carlos. El panel es tuyo. Adelante. Muchas gracias, Memo. Gracias a la revista Inmobiliaria, gracias a Érico también por la invitación. Es un placer volver a estar aquí con ustedes. Gracias a todos los que nos están escuchando. Tenemos hoy un panel de primer nivel. Bueno, me presento para los que no me conozcan. Carlos de Icaza, soy socio del área inmobiliaria y ambiental de Krill García Cuéllar Aiza y Enríquez SC, y actualmente soy District Council Chair del Urban Land Institute en México, y es un placer estar con ustedes. Nos acompañan Eduardo Güemes de Walton Street Capital, Karen Mora de Fibra 1 y Ricardo Sánchez de Colliers. Antes que nada, buenos días a todos. No sé si quieran decir unas palabras y presentarse ustedes también para los que no los conozcan. Las damas primero, por favor. Gracias. Pues yo soy Karen Mora, soy directora de sostenibilidad de Fibra 1 y también soy chair del Comité de Sostenibilidad de AMEFibra, donde están todas las fibras en México. Y pues nada, muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy y esperamos que sea un panel interesante para ustedes. ¿Qué tal? Yo soy Eduardo Güemes, soy Chief Investment Officer de Walton Street Capital aquí en México. Gracias de nuevo por la invitación y ojalá sea de provecho para todos. Yo soy Ricardo Sánchez Pie de Colliers International en la Ciudad de México y estoy a cargo del área de retail en la Ciudad de México y proyectos también en el país. Ricardo, no, perdóname, no tienes tu cámara prendida. Ahí estoy. No, todavía no. Estoy intentando, pero no sé, no puedo. Se me escucha, pero no se me ve. Aún no, exacto, se te escucha, pero no se te ve. Hay un botoncito del lado izquierdo arriba que tiene, digamos, como un ojito con dos, Sí. un tripié abajo, ahí es donde habría que... Sí, señala que está prendida, no sé. No nos aparece. Sí. Bueno, ojalá ahorita regrese. Digo, si les parece, para no entretener al público, porque no tenemos tanto tiempo, igual y podríamos empezar. Ahora sí que, como dijo Lalo Güemes el otro día, el elefante blanco en el cuarto, ¿cuál es hoy? Pues la elección americana. Aunque este no es un panel de expertos en materia de la relación México-Estados Unidos, ni internacionalistas, ni pretende serlo, queremos pues un poquito hablar con nuestros expertos hoy en el sector inmobiliario para ver cómo van viendo los resultados de la elección y qué expectativas tienen que pueda impactar ese resultado en el sector inmobiliario en México. Me encantaría empezar contigo, Lalo, tus impresiones sobre lo que está pasando ahorita. Encantado. A ver, antes que nada, pues, ¿cuáles resultados? No tenemos resultados y lo más probable es que no tengamos en varios días, si no es que algunas semanas y esto se va a las cortes, lo cual claramente no genera el mejor ambiente dada la incertidumbre que siempre ha traído problemas. Curiosamente, la bolsa americana estaba subiendo, que me sorprendió mucho esa incertidumbre y subió la bolsa. No sé si sea porque todo está viendo memes y subieron las compañías tecnológicas. Yo creo que de mediano plazo, con lo que platicábamos, realmente lo más importante para México es que la economía americana le vaya bien. Nuestro mayor socio comercial es el que genera no solo mucho de nuestras exportaciones, sino que el trickle down effect que tienes en sueldos, que se va hacia el consumo, que se va mucho a la gente que viaja a México de turismo, también de trabajo.
dependen de que le vaya bien a la economía americana. Entonces, en realidad, creo que para México, lo mejor para México es que le vaya bien a Estados Unidos. Creo que ya cada quien tendrá sus diferentes teorías de qué es mejor para cada uno. Yo en lo personal creo que el tema de tener un país más unido y menos dividido, de largo plazo sería mejor para todos, pero claramente también tienes impactos en la parte impositiva que tendrán impactos de corto plazo. En la parte de sustentabilidad sí creo que la llegada de alguien como Biden va a empujar mucho el tema de energías verdes y eso va a topar de frente contra la política del gobierno actual en México, que está empujando una economía verdaderamente de carbono. Entonces, creo que eso pues, estará por verse hacia qué lado se inclina la balanza. Gracias, Lalo. Karen, ¿cómo ves tú un poquito la diferencia, digamos, entre las propuestas de uno y otro candidato y cómo podrían impactar en el sector inmobiliario por un lado y en el tema de sustentabilidad por el otro? Hay la gran diferencia entre los dos, y lo decía ahorita Eduardo, es el posicionamiento sobre el tema de energía, ¿no? Biden trae una agenda de energías limpias, de infraestructura sostenible, trae, me parece que un proyecto de 2 o 3 trillion dólares para impulsar estos temas, y sin duda es algo que en México pues va a tener implicaciones, especialmente en el sector energético. Creo que los que nos dedicamos a los temas inmobiliarios, pues hemos tenido 2 años en los que todo el tema de energías está entre veremos y hacia dónde se va a ir, y más allá de dar una opinión política de qué es mejor o qué es peor, sin duda traen los dos presidentes agendas muy distintas, y eso en México creo que va a tener implicaciones muy importantes en lo que también se pueda o no se pueda hacer, y las industrias que se van a desarrollar en ambos países, porque una de las cosas que trae Biden no es solo impulsar las energías renovables, sino toda la industria y los empleos que se generan en los diferentes sectores, ¿no? Eólico, solar, etcétera. Entonces creo que eso pues es algo que hay que ver. Y por el lado de Trump, hemos visto ya que sus políticas monetarias, todo el tema de comercio, pues ha tenido también implicaciones en México en el tema de comercio, para los que tenemos propiedades industriales de logística, de manufactura. Esa es una agenda que tenemos que observar con Trump. Entonces, más o menos por ahí. Gracias, Karen. Ricardo, estaba ahorita explicando, Lalo, un poquito el tema de si a Estados Unidos le va bien, a México le va bien. Es algo que todos los mexicanos sabemos o se nos dice desde niños. Algo que ha sido, digamos, distintivo en esta campaña es que por un lado has tenido al candidato Biden muy enfocado en el tema de la pandemia, de siempre estar usando máscara y de las medidas sanitarias correctas, y por otro lado has tenido al presidente Trump que no tiene, digamos, la misma política, no siempre se cuida, e incluso tiene estos eventos donde muchas veces han sido criticados, como les dicen en CNN, super spreader events. ¿Cómo ves tú, digamos, desde un punto de vista económico y del impacto en el sector inmobiliario mexicano, sobre todo a la luz de Temec, en el corto plazo tener, digamos, un presidente más enfocado en la economía versus en el corto plazo tener a un presidente más enfocado en la pandemia? ¿Son cosas diferentes? ¿Están ligadas? ¿Qué opinión tienes tú, Ricardo? Bueno, sí, desde luego hay un contraste muy importante en la posición o la postura de estos presidentes. Mira, yo lo que veo es que, y coincido con Karen, el tema de la postura, el posicionamiento de los demócratas en relación al medio ambiente puede ser definitivo, sobre todo impulsar políticas de cuidado del medio ambiente. En el caso de Donald Trump, lo que vemos es, veríamos una continuidad en las políticas económicas, y sobre todo yo creo que el gran impacto que tiene en México se refiere más al tema de las remesas. O sea, las remesas hoy es un ingreso importantísimo de capital de miles de millones de dólares al día que están exportando los paisanos a México, y esto es dinero cash
para gastar de manera inmediata en el retail. Entonces, cualquier afectación, cualquier cambio de política en el envío de remesas que pudiera afectar a México, pues sí tendría, yo ahí es donde veo un mayor riesgo o una incertidumbre. De alguna forma, Trump ya había amenazado con esto al principio de su periodo, de su primer periodo, y esperemos que si se reelige, pues no vaya a tomar ya cartas serias en este asunto y afecte a México. Muy bien. ¿Cómo verían los tres el tema del TEMEC? Digamos, ¿le ven alguna diferencia en la implementación del TEMEC si queda Trump o queda Biden respecto principalmente del sector industrial mexicano, hablando muy en concreto de todo lo que bueno, pues las fibras, por ejemplo? Karen, igual y puedes empezar tú con digamos, todos los portafolios industriales de inmuebles que dependen tanto de arrendatarios, digamos, manufactureros que suministran, digamos, cadenas de valor a lo largo de Norteamérica. Pues más que el TEMEC, un poco, digo, lo que ya estábamos platicando era la parte del COVID y lo que esto también trae a la mesa y lo que ha puesto a relucir mucho en el sector industrial. Y lo mismo de la parte de comercio exterior, ¿no? O sea, para mí, en Funo tenemos un portafolio bastante diversificado comercial, de centros comerciales, hoteles, educación, industrial, etcétera. Y el sector industrial ha sido el pilar durante la crisis. Y yo creo que con cualquiera de los dos presidentes, el tema de manufactura y las cadenas de valor que se han gestado en los tres países es difícil de desaparecer o desdoblar. Entonces, bueno, en COVID, mucho de lo que vimos es que el sector logístico, dentro de la parte industrial, el sector logístico y de manufactura, se mantuvo incluso versus otros sectores como los centros comerciales o la hotelería. La parte de logística y manufactura tuvo un boom de operación. Nosotros en inquilinos que tenemos de primera necesidad, o como DHL, PepsiCo, Bimbo, Amazon, estos requirieron más espacios por todo el cambio en el orden de la economía que se estaba dando y que se sigue gestando ahorita por el tema de COVID. Ese es mi punto de vista. Creo que el TEMEC ahorita está como todavía cociéndose. Sí, a ver, yo creo que número uno es lo que dio el TEMEC fue la certidumbre, ¿no? Realmente siempre antes estaba NAFTA, mientras no se firmó, teníamos siempre las reglas NAFTA, y la verdad es que funcionaba muy bien. El tema que dio esto, y regresamos a lo que decíamos, oye, el problema de la incertidumbre, proyectos que no se arrancaban porque no sabían cuáles iban a ser las reglas hacia adelante. Con la firma del TEMEC, yo creo que esa parte se da por bien librada. ¿Qué puede ser más hacia un lado y hacia el otro? Ya en tecnicismo dentro del TEMEC, la parte de revisión de condiciones laborales, que está como una facultad de los americanos, de hacer auditorías y demás, creo que puede ser mucho más implementada o mucho más utilizada en caso de que llegara Biden, que tiene mucho más cercanía con los sindicatos. Porque ese va a ser, yo creo que la puerta que quisieron dejar los americanos abierta para irle rascando al TEMEC es por ahí, por el lado, que de largo plazo nuevamente no se me hace malo. Creo que es bueno que mejoremos las condiciones de nuestros empleados, pero creo que por ahí puede ser una diferencia. Ricardo, ¿algún apunte que quieras hacer en cuanto al TEMEC? No, yo realmente considero que el TEMEC lo que vino a dar es justamente certidumbre, da continuidad al comercio internacional en Norteamérica y bueno, pero ya en el tema de retail, pues no veo que tenga un impacto definitivo más que lo que mencioné, ¿no? El tema de las remesas, yo creo que esa es la parte más importante a nivel México. Aprovechando, Ricardo, que estás tocando el tema de retail y, digamos, haciendo la transición con el tema que tocaba ahorita Karen respecto del COVID,
me gustaría que empezáramos a platicar, digamos, y quizás la reflexión que yo quería hacer un poquito es, digamos, la pandemia versus la cura, ¿no? Versus la economía, digamos, hay mucha gente, por ejemplo, en Europa el concepto es primero curo la pandemia para luego curar la economía. Parece que, digamos, del lado republicano en la campaña de Estados Unidos el concepto es la cura no puede ser peor que la enfermedad, vamos a mantener la economía abierta. ¿Cómo transigimos, digamos, en términos de economía versus pandemia, concretamente en el sector retail, en el sector comercial, Ricardo? ¿Cuál ha sido el impacto del COVID en el sector retail? ¿Cómo ves, digamos, los próximos meses en México en ese sector a la luz de la pandemia y, digamos, pensando en la posibilidad que estamos viendo en otros países de que pueda volver a haber algún tipo de lockdown nuevo? Sí, pues mira, yo me iría al principio de 2018, donde la ocupación en los centros comerciales era del 96%, ¿sí? Eso fue al principio de 2018. Al cierre del 2019, y esto estamos hablando obviamente antes del COVID, ya cerramos en el 92%. Es decir, perdimos 4 puntos de porcentaje en la ocupación. Esto significa 1 millón de metros cuadrados cerrados, ¿sí? O sea, de comercio que cerró. La pandemia, lo que vamos en el 2020, hemos perdido 2 puntos porcentuales. Entonces, esto, hoy por hoy estaríamos en el 90% de ocupación, probablemente en el 89%. ¿Y esto qué significa? Significa que equivale a 9,000 locales comerciales cerrados en centros comerciales mayores a 10,000 metros cuadrados. Esto sin tomar en cuenta el comercio de calle. Y entonces, lo que quiero expresar con esto es de que el retail ya venía sufriendo un deterioro importante en los porcentajes de ocupación. Y esto se refiere mucho a economía en México, ¿sí? Si en Estados Unidos las cosas, la economía iba boyante, en México no era el caso. En México íbamos perdiendo potencia, íbamos perdiendo fuerza, y el COVID vino a exacerbar esa situación. Entonces, sí, en resumen, del principio de 2018 a la fecha actual, hemos perdido el equivalente a 90 centros comerciales, ¿sí? Si consideramos que un centro comercial en México tiene un promedio de 30,000 metros cuadrados, esto equivale a que hemos perdido 90 centros comerciales. Entonces, ese es un tema que es muy importante. Ahora, ¿qué viene? El próximo año, pues la vacuna es el único elemento que nos puede dar un retorno a la confianza, ¿sí? La vacuna y, por supuesto, pues las medidas que el gobierno federal pueda tomar en relación a darle certidumbre a los inversionistas. Y este panorama pues no se ve tan claro. Entonces, 2021 va a ser todavía un año complicado. Esperemos que las cosas mejoren, pero vamos a seguir viendo una pequeña mejoría en el comercio. Yo me dedico a comercializar plazas comerciales. Estamos rentando locales, está costando mucho trabajo. Los propietarios no han bajado sus precios de salida. Sin embargo, los cierres que lo que sí tenemos monitoreado es que han bajado 22% los precios de lo que venía sucediendo antes de la pandemia, ¿sí? Entonces, sí hay un deterioro económico y aparte, obviamente, pues los subsidios que se han tenido que dar por parte de los desarrolladores a los retailers y las caídas en ventas. Entonces, sí es un panorama difícil. Gracias, Ricardo. Karen, me gustaría tu perspectiva, la misma pregunta, pero aplicada al sector industrial. Sí,
Mira, yo voy a empezar a mezclar ya los temas de sostenibilidad con el COVID, pero es que así funciona mi vida. Yo creo que nos trajo varias cosas a la mesa y voy a hablar de 3 en particular, ¿no? Sostenibilidad, cuando hablamos de sostenibilidad no solo es medio ambiente y eso lo dejamos para el rato, pero lo que trajo el COVID es la relevancia del aspecto social dentro de las empresas, ¿no? Y dentro del aspecto social, principalmente el tema de seguridad, no solo físico, sino salud, salubridad, ¿no? En esta parte de salud y bienestar, de cómo los inmuebles están siendo también más amigables para los inquilinos. Y en ese sentido creo que todos los que nos dedicamos al sector inmobiliario, o al menos en Funo ha sido el caso, hemos puesto una inversión importante en garantizar que sean espacios en los que la gente pueda convivir dentro del sector industrial, por supuesto, pero también en los otros subsectores. Tengo también la importancia del capital humano. Creo que eso es algo que siempre se habla y siempre se dice, ¿no? Es importante el capital humano dentro de una empresa y en casos como esta pandemia se puso más a la luz la relevancia de tenerlos, pero sobre todo de tener una diversidad dentro del capital humano, es decir, diferentes edades para que tu operación no se pare y puedas mandar gente a su casa, pero sigas teniendo gente en sitio, también diferentes géneros. Y aquí, como soy la única mujer en este panel, lo tengo que decir, uno de los grupos que más afectados se ha visto por el COVID han sido las mujeres, porque se les ha requerido que vuelvan a su rol de cuidadoras, ¿no? Y incluso aquellas que están empleadas, de pronto estar trabajando en tu casa con tu hijo a un lado es difícil para los hijos saber que la mamá no está disponible, ¿no? Entonces, todas estas dinámicas de volver a la casa y que los espacios que ayudaban a cuidar o a la educación de los niños se han cerrado o han reducido sus horarios, eso ha afectado muchísimo a la empleabilidad de la mujer. Estaba viendo en la mañana unos datos, ha bajado el 12% el empleo de las mujeres y se ha aumentado el 8% de las mujeres empleadas. Entonces, también mucho por la necesidad, ¿no? Pero ahí es algo que quería igual dejar sobre la mesa. Y el tercer tema son los temas de seguridad. Trajo mucho la necesidad de las empresas de estar listas, y en el sector industrial eso fue súper importante, de estar listas con la tecnología para que la gente pudiera también trabajar desde casa. Los temas de ciberseguridad es algo que en sostenibilidad, los que nos dedicamos a esto, se empieza a ver, se empieza a ver la relevancia que le dan los inversionistas a las prácticas de ciberseguridad que tienen las empresas. Incluso dentro de los analistas a nivel global como SAM, como MS, como Morgan Stanley, ellos están tomando cada vez más en cuenta qué prácticas de ciberseguridad tienen las empresas. Y bueno, pues ya, con eso cierro. No, bueno, ya lo dijiste todo ahora sí, Karen. La verdad es que ciberseguridad me parece un súper tema, ahorita lo tocaremos más adelante. Lalo, en el sector hotelero, es un sector que ustedes conocen muy bien. En México la economía depende en buena medida o en cierta medida, digamos, de un turismo sano. ¿Qué estás viendo? Y quisiera hacer la transición primero, la misma pregunta que les hice a Ricardo y a Karen en los sectores retail, industrial, te lo hago a ti en el sector hotelero, y que a partir de ahí después nos hagas la transición hacia el siguiente tema, que es la recuperación económica y cómo ves en general las posibilidades de recuperación económica de México en los próximos meses, en particular del sector inmobiliario en general. De acuerdo. Mira, yo en la parte hotelera, pues claramente muy impactados, especialmente de inicio, pues estaba cerrado, ¿no? Entonces, tienes, a diferencia de sectores como el industrial, que afortunadamente tienes inquilinos muy sanos, o estaban en la mayor parte muy sanos y te pagaban renta, los centros comerciales, alguien te pagaba renta. Aquí tenías cero y además tienes un sector que es muchísimo más caro de operar porque tienes empleados operativos que están ahí todo el tiempo. Además ha sido un escenario donde es una muestra de lo que está pasando en el mundo, porque a diferencia de las oficinas o de las plantas industriales,
Aquí la decisión de viajar o no viajar recae normalmente en el individuo, ya sea él, en lo personal o en las familias. ¿Y qué estamos viendo con la reapertura? Tenemos muchísimo mejor ocupación, mucho mejor recuperación en el turismo de lo que llaman de leisure, ahora sí que de esparcimiento. ¿Por qué? Porque esa decisión la toma la persona en lo personal, dice, oye, sabes que yo me voy a ir, ya sé, lo primero que se recuperó fueron destinos que pueden llegar carreteros, luego los que volaron, mucho mejor la recuperación en el sector de lujo, porque es el sector que tampoco está viendo afectada su economía, y entonces ya ahí te vas un poco para abajo, y los más afectados claramente los de ciudad de negocios. ¿Por qué? Porque de la misma manera que nosotros estamos, muchos de nosotros trabajando en casa, ¿para qué va a visitar a alguien en una ciudad si de todas maneras no te voy a recibir en mi oficina? Entonces, esa recuperación la estamos viendo mucho más lento. Fue un reto claramente poder abrir, porque tienes que darle ese ambiente que mencionaba Carla de, oye, ¿cómo le hago sentirse seguro? Especialmente cuando viajan con su familia, que se viajen seguro. Y aquí hay que tener, yo creo que cuidado en qué tan temporal va a ser esto, ¿no? Porque una cosa, una estrategia de cómo atraigo gentes cuando en la mente de todos está, front and foremost, está la pandemia. Y otra cosa, cuando esto ya pase, ya sea en 2 años, 3 años, no sé cuántos años, pero pasará, la gente regresará a sus hábitos normales, donde te enfrentas a enfermedades que siguen causando grandes estragos, pero que no te preocupan todos los días que te vas de viaje. Entonces tampoco quieres meterle muchísima inversión a algo que luego tengas que cambiar. Hablaba yo con la gente de un hotel y le decía, oye, de las cosas que has cambiado ahora por COVID, ¿cuáles crees que se queden? Y me mencionó, por el primer ejemplo, me decía, oye, el buffet. Claramente el buffet, en lugar de que te sirvas tú, que te sirva una persona atrás. Muy bien. Oye, y eso por el contagio, dice, no, para nada. Se desperdicia mucho menos. Entonces, ¿qué estoy viendo? Que yo creo que los grupos que van a salir bien librados de esta pandemia, los que tomemos las lecciones y esos hábitos que nos hicieron cambiar, estos experimentos que nos obligaron en formas de trabajar, en formas de traer clientes, en formas de comunicarnos, y lo sepamos adaptar, ¿no? Y eso, estando lo que decías tú de la recuperación económica, pues yo creo que va a depender tanto de la vacuna como de un tratamiento, ¿no? Yo le digo a la gente que todo el mundo está ahorita muy fijado en la vacuna, y sin embargo mucha gente que no ha ido a vacunarse de la influenza, y la influenza que sigue teniendo un índice de mortalidad, pues claramente no igual que el COVID, pero sigue muriendo miles de personas al año en este país y en todos, por la influenza estacional, y la gente no se vacuna. No se vacuna porque dice, bueno, si me da, me tomo mi Tamiflu, estoy en mi casa y no pasa nada. Entonces, creo que yo creo que es más un tratamiento, una vacuna, pero cuando la gente se siente más tranquila, yo lo estoy viendo ahorita, poco a poco la gente se siente menos expuesta, con menos riesgo, y empiezan a salir a la calle. Entonces la recuperación se va a dar conforme vayamos nosotros saliendo a la calle. En México la gente no dejó de salir porque mucha gente no puede dejar de salir, la verdad, y poco a poco iremos recuperando también cuando recuperen nuevamente nuestros socios comerciales el ímpetu que tengamos. Y ya de ahí pues entraremos a los temas de la política interna, que creo que pueden ser más dañinos que el COVID de largo plazo, pero pues eso es harina de otro costal. Gracias, Lalo. Perdón, déjenme hacer una pausa logística. Ricardo, uno de los chats que están llegando dicen que puedes intentar desconectarte y volverte a conectar y que quizás así se reactiva tu cámara. Lo comento por si quieres intentarlo. Si no, no hay ningún problema, por supuesto, ¿no? Sí, voy a intentar eso, me voy a desaparecer un minuto. Mientras voy con Karen con el mismo tema de la recuperación económica. Karen, ¿cómo la estás viendo tú? Igual, hay un tema de sector, ¿no? Hay sectores en los que vamos a ver una reapertura mucho más rápida y una recuperación mucho más rápida, sobre todo, decíamos, el industrial ha sido un bastión en el tema de flujo económico y que nos ha permitido pues, una estabilidad mayor. Ya te vemos, Ricardo. Sí, gracias. Ya estás ahí, Ricardo, muy bien. Doble sesión, perdón. Dile al público que estás en los headquarters en CNN, por eso no podías entrar, pero ya te vimos ahí desde Atlanta. Sí, gracias. Perdóname, Karen. No te preocupes. Bueno, y en ese sentido, creo que
aquí podemos hacer ya el breviario que queríamos comentar cuando hablamos de sostenibilidad, ¿a qué nos referimos? Porque de pronto mucha gente cuando hablamos de sostenibilidad piensa que solo son los temas verdes. Y no, cuando decimos que una empresa es sostenible es que la empresa se pueda mantener en el tiempo, o que una comunidad es sostenible, o que un país siempre es como esta visión de largo plazo y que tengan sus riesgos ambientales, sociales, de gobierno y financieros bien gestionados. Entonces, en este sentido, la parte de la recuperación económica te va a ver cuáles son las empresas que son sostenibles y las que han gestionado bien su relación con comunidades, porque ahorita, y su parte social también es hacia adentro, ¿no? Con los empleados, y quizá dentro de las aerolíneas, eso es un tema ahorita, la negociación con los trabajadores. Entonces, la recuperación económica y la parte de sostenibilidad van de la mano, y vamos a ver cuáles son, pues, las empresas que realmente son sostenibles. O sea, digamos, tú lo que estás diciendo, de una vez para ver si te estoy entendiendo y para beneficio del público, ¿tú crees que es posible una recuperación sustentable? Digo, regresando a la campaña americana, mucho se habló en esa campaña sobre todo del lado demócrata, del Green New Deal, y de la posibilidad, digamos, de la transición energética, de la transición a una economía de bajo carbono. ¿Tú ves posibilidades en México de una recuperación económica sustentable, o crees que depende esa variable completamente de lo que ocurre en la elección americana? Yo creo que el escenario está puesto y cada quien puede tomar las oportunidades que quiera, pero sin duda, sí hay esto, las crisis, y los japoneses esto lo tienen muy claro, las crisis son una oportunidad de build back better, ¿no? Entonces, ahorita todos estamos haciendo inversiones en infraestructura, etcétera, y hay que ver no solo en temas ambientales, parte, como decías bien tú, la parte de eficiencia económica, Biden también trae temas de redes hídricas, etcétera. Todo eso es muy relevante y la parte ambiental va a tomar mucha fuerza, pero políticamente la parte social ha sido el tema durante el COVID y va a ser el tema en la recuperación económica, no solo en Estados Unidos, sino también en México. Y con un gobierno como el que tenemos, la parte social los últimos 2 años ha sido muy relevante, las prácticas anticorrupción, y aquí me quiero desmarcar de todo partidismo político, pero todas estas son prácticas de sostenibilidad, ¿no? Y cómo las empresas llevan los derechos humanos y cómo las empresas están trabajando con su gente y el bienestar mental, todo eso va a ser parte del éxito o no de un negocio u otro. Y fíjate, Charlie, una cosa que yo creo que ahí es relevante y es cambiar la mentalidad creo que hemos pasado de cuánto te cuesta ser sustentable a cuánto te cuesta no ser sustentable, ¿no? Y la verdad es que esa es la parte que yo creo que la gente se está dando cuenta, unos a fuerza de que alguien más se dio cuenta del tema y te lo está obligando, pero muchos otros, como dice Karen, por la misma dinámica que te está llevando y que se exacerbó. Yo digo que el COVID lo que hizo es acelerar tendencias, y esa es una que se exacerbó con esto, ¿no? Y realmente yo creo que hacia adelante el costo de no ser sustentable en todos los aspectos es un costo que muy pocos van a poderse dar el lujo de pagar. Claro, claro. Me gustaría, Ricardo, ahí ligando lo que acaban de decir Karen y Eduardo, tú nos habías hablado en pláticas previas sobre todo del rol del consumidor. El rol del consumidor en empujar la sustentabilidad, el rol del consumidor en empujar, digamos, los inmuebles saludables, un sector social, digamos, más dinámico, donde se le hace más caso a la opinión pública. ¿Qué rol están jugando los consumidores en el sector inmobiliario? Y es un tema estrictamente de retail, es un tema que va más allá de retail, que abarca lo industrial, que abarca otras áreas. ¿Nos podrías hablar un poquito de esa relación entre el consumidor y la sustentabilidad? ¿Y cómo ves tú todos estos temas en el contexto de una posible recuperación económica? Sí, mira, definitivamente hoy como nunca los retailers están en el foco de atención del consumidor. Y esto es en torno a la postura sobre el cuidado del medio ambiente. Los consumidores están optando por la compra de productos que son fabricados con principios de cuidado ambiental y están boicoteando a aquellos fabricantes, aquellas marcas, aquellos retailers que no lo están haciendo, o sea, que no están tomando en consideración el medio ambiente.
Mira, hay una frase de Barack Obama que me encanta. Dice, responderemos a la amenaza del cambio climático sabiendo que si no lo hacemos, estaremos traicionando a nuestros hijos y las generaciones futuras, ¿sí? Es decir, el tema medioambiental es un tema también de ética, es un tema de valores. O sea, aquel retailer que solamente está tomando en consideración los aspectos económicos, va a quedar descartado va a perder el soporte de los consumidores. Entonces, es un poquito lo que dice Eduardo, ¿cuánto va a costar no ser sustentable? Yo creo que va a ser penalizado el retailer o la marca que no lo haga. Mira, hay un ejemplo que me encanta porque esto de la sustentabilidad ya viene desde antes, o sea, no es tan novedoso. A principios de los 90s, Plaza Satélite iba a hacer un plan, tenía un proyecto de expansión muy grande, sobre todo porque se iba a insertar Palacio de Hierro. Y esto vino a revolucionar todos los planes de Plaza Satélite. Obviamente cuando los propietarios, los funcionarios de Plaza Satélite se acercan a las autoridades y a la comunidad, a los colonos. Entonces sale a la luz que Plaza Satélite generaba graves problemas de inundaciones, porque estamos hablando de 120,000 metros cuadrados pavimentados, que antes, pues un porcentaje se iba al drenaje y otra parte pues se iba a las calles, ¿no? Y entonces Plaza Satélite toma una decisión fundamental, que es la de que haya 0 emisiones de aguas pluviales y aguas negras a los drenajes municipales. Entonces tuvo que hacer una inversión enorme esto estamos hablando de los 90s, una inversión enorme en tanques de tormenta, en pozos de infiltración, en plantas de tratamiento. Bueno, esto hace que haya más clientes en Plaza Satélite o hace que los retailers digan, pues yo me voy a ir a poner en Plaza Satélite porque tomó en consideración esos factores. No necesariamente, pero yo creo que el público, los colonos de Satélite y los clientes que van a Plaza Satélite reconocieron en su momento y premiaron con mayor lealtad a Plaza Satélite por esa circunstancia. Y ese es un ejemplo muy concreto. No te escuchamos. Creo que está en mute. ¿Verdad? No. Estabas, digamos, regresando un poquito a este tema, lo que estás diciendo, creo, en resumen, son lo que está muy en boga, las 3 Ps. People, Profit, Planet. Eduardo nos está diciendo cuánto cuesta no ser sustentable. Quizás para tratar de aterrizar estos ejemplos para el público, ¿por qué no nos dicen un poquito? ¿Es lo mismo captar recursos? A ver, Lalo, en tu experiencia, tú como CIO de Walton, ¿es lo mismo captar recursos, deuda, equity, inversión, créditos, siendo sustentable que no siéndolo? ¿Nos puedes explicar, le puedes explicar al público cuál es la diferencia? Porque yo creo que por ahí viene realmente, digamos, el camino a la sustentabilidad, más que por un ejercicio de gobierno, viene por un ejercicio de mercado. ¿Nos puedes explicar un poquito lo que querías decir? Totalmente. Yo creo que ahorita ya, por ejemplo, en la deuda se empiezan a ver, cada vez hay la emisión de bonos verdes, poco a poco ya ves bancos que tienen en su balance, tengo entendido que Scotia es uno de ellos, de que ya tienen una parte de sus recursos destinados 100% a tasas preferenciales a compañías que tengan, no solo es verde, y creo que es el punto de Karen, es todo el tema de ESG, o sea, es en general que sea sustentable en todos los aspectos. En el tema del equity se está convirtiendo, yo te diría, más binario. ¿Por qué? Porque estás tú teniendo que justificar ante tus inversionistas que tú y tus inversiones se están alineando estos principios. Y si no, va a haber gente que no va a poder levantar dinero, yo creo que va a llegar un momento que no va a ser un tema nada más de, bueno, está bien, a ti te doy chance, pero te exijo un retorno adicional.
va a ser un tema de, oye, si tal compañía, tal inversionista no está siguiendo estos principios de manera consistente, voy a sacar mi inversión o no se la voy a comprometer. Entonces, para algunos sectores puede ser un tema de supervivencia. Yo quiero dar dos ejemplos. Perdón, ¿sí terminó? Adelante. Claro. Como nada más para aterrizar lo que dice Ricardo y Eduardo, y voy a dar un ejemplo ambiental y un ejemplo social. En la parte de cuánto te cuesta, no. Mucho de lo que a mí me ha pasado en mi carrera profesional era, ay, pues ella es la verde, ¿no? Y los financieros vivían en otro lado y yo en otro lado y era difícil comunicarnos. Y cada vez hay más instrumentos de finanzas sostenibles. Los más conocidos son los bonos verdes o los bonos sociales, pero que estos instrumentos lo que nos ayudan es a ponerle un precio a lo que haces en materia ambiental o en materia social. Nosotros sacamos el año pasado el crédito sostenible o el crédito vinculado a la sostenibilidad y lo que hace, y yo creo que esto va a ser, sé que este año Cemex también sacó uno y estoy segura que va a haber más empresas que lo hagan, pues lo que hace es que tú tienes una tasa y te comprometes a cumplir ciertos objetivos y si los cumples, entonces la tasa baja y si no los cumples, la tasa sube. Para mí, eso fue muy, digamos, me ayudó a hacer un caso de negocio dentro de la empresa porque dijimos, ok, si no cumplo, ¿cuánto me va a costar los intereses que tengo que pagar por ese crédito? Pues vamos a decir 100 millones de pesos. Cumplirlo me va a costar en inversión 50 millones. Es negocio, ¿no? Por donde lo veas. Entonces, estos instrumentos lo que están ayudando es como alinear los financieros con lo de sustentabilidad. Entonces, ese es mi ejemplo ambiental. Y mi ejemplo social, nosotros este año certificamos a la Isla Cancún 2 como todo accesible para personas con discapacidad, pero también para personas de talla ancha, de talla baja, mujeres con tacones y con carreola, porque también es medio una discapacidad caminar con tacones. Y lo que sí nos hemos dado cuenta, digo, más allá del COVID y sin época de COVID, pero antes, es que las personas sí es un factor de decisión. Hay muchas familias con personas con discapacidad que dicen, no, yo a este restaurante no puedo ir porque no entra mi silla, porque hay 10 escalones y no hay un elevador. Entonces, para esas familias sí es un factor de decisión la accesibilidad o si los dejan entrar con su perro de compañía o etcétera. Entonces, son temas o cosas que de pronto no nos damos cuenta y empiezan a salir y empiezan a hacer negocio, ¿no? Y es ahí donde los que trabajamos en esto tenemos que empezar a agarrar las frutas y decir, mira, no, sí es un negocio. Porque mucho tiempo se pensó que no, que era un costo, como bien decía Eduardo, y ahora es no, el costo es no estar. Y si no estás fuera del juego. Karen, aprovechando que estás tocando el tema más a fondo de sustentabilidad, digo, ya nos platicaste un poquito de lo que son los criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Lalo ya habló un poco del tema de los principios de inversión responsable. Quisiera migrar, porque tenemos en esta conferencia muchos amigos desarrolladores que nos están escuchando y sé que es un tema de interés para ellos. Hablabas hace ratito de Build Back Better. Enfoquémonos en la parte de construcción. La sustentabilidad hoy en día ligada a todos los certificados que existen, tanto de construcción como de operación, para tener inmuebles verdes, lo que es LEED, lo que es WELL, lo que es ISO, creo que es 26,000, la serie sustentable, si no me equivoco, Energy Star, etcétera. ¿Nos puedes platicar un poquito? Esto es una tendencia, esto llegó para quedarse, el desarrollo inmobiliario hoy, la construcción per se hoy es más sustentable que antes, y aquí me gustaría, después de que tú nos platiques, Karen, que nos dijera también un poquito, Ricardo, cómo ve ese tema en el contexto de retail y en el diseño urbanístico, centros comerciales y espacios públicos. Adelante, Karen, por favor. A ver, el tema de las certificaciones a mí me cuesta, incluso de pronto el ESR y todas estas cosas, porque pues no es el logo por el logo, ¿no? Puede ser una propiedad muy eficiente que no esté certificada, pero que esté desempeñándose por encima del promedio o por encima, el estándar es por encima del 15% en su región, ¿no? Porque también el desempeño de una propiedad es diferente en Monterrey que en la Ciudad de México, que en Querétaro, unos necesitan más energía y otro también para el confort de las personas al interior.
Esto por un lado. En el tema de certificaciones, hay sectores en los que es más relevante tener una certificación y ahorita seguro Ricardo nos cuenta un poquito más. Pero, por ejemplo, en la parte de centros comerciales, los certificados o tener un centro comercial certificado es menos valorado como sí lo es en un edificio de oficinas o en una nave industrial, ¿no? En esos dos sectores sí tienes inquilinos por su nivel, digamos, por ser transnacionales o por los estándares de sostenibilidad que ellos están buscando. Entonces, sí prefieren trabajar en edificios con esa certificación. Entonces, desde mi punto de vista, el más conocido y el que en el mercado es más valorado es LEED. Y en LEED tienes también diferentes estándares, Platinum, Gold, Plata, etcétera. Y bueno, tú mencionaste los otros que son BOMA y EDGE, ¿no? BOMA te lo da el equivalente al US Green Building Council, pero de Canadá, y EDGE te lo da el IFC. Hay una certificación que se llama WELL, que tomó mucha relevancia ahora con todo el tema de COVID, porque es una certificación que busca mucho el bienestar de los inquilinos al interior, la calidad del aire, o sea, hacen pruebas de calidad del aire, el tema de los alimentos, áreas verdes, etcétera. Entonces, también son, dependiendo de la situación económica que esté viviendo el país o el mundo, hay certificaciones que toman más o menor relevancia. Todas son completas, todas dependen de qué estás buscando, si lo que quieres certificar es el diseño del edificio o la operación del edificio, y hay diferentes, ¿no? Sin duda, bueno, nosotros en el portafolio, esto es solo en el tema de FUNO, hemos hecho comparaciones de un edificio LEED y un edificio no LEED en la misma zona, porque también eso puede afectar a la comercialización. Sí se rentan por encima de los que no tienen una certificación, pero además tienen eficiencias del 16% de energía, del 8% de agua, que eso, porque otra vez no somos una fundación, somos una empresa, eso se ve directamente relacionado con el NOI, ¿no? Con el Net Operating Income, que para nosotros es pues el dinero y cuánto nos estamos ahorrando en el mantenimiento y en operación. Oye, y perdóname, es que me meta muy rápido en eso, pero justamente yo creo que la diferencia, Charlie, es cuando la gente ve estos costos de no estar certificado, lo que evitas es cuando el desarrollador lo que está buscando es nada más cómo agarro puntos, ¿no? Y hay ejemplos que son burdos, de verdaderamente la nave industrial en medio de la nada, la hicimos, que tiene sus racks para bicicletas porque le dieron puntos. Aquí no llega más que Armstrong en bicicleta. No hay manera que llegue nadie, pero cumplen con el manual. Entonces, en el momento que tú lo haces más porque tienes, como dice Karen, mi negocio va a estar mejor servido porque lo haga, la certificación no es una consecuencia. Oye, ya para que los demás también sepan, le pongo, pero la certificación no te costó. En lugar de estar pensando de, oye, ¿esto cómo le hago para tener 3 puntitos más aquí, 3 puntitos más allá? Que era como empezó esto, que yo decía, me peleaba mucho con los certificadores porque era como hacer trampa al changarro, ¿no? Perdón. No, creo que es muy buen apunte. Hay que ir aterrizando estos temas porque la verdad es que luego llega uno a un edificio LEED y huele a caño. Entonces uno dice, ¿cómo es posible, no? Que eso ocurra. Pero bueno, perdón, Karen, ¿querías decir algo más o podemos pasar con Ricardo? Dale, y ahorita lo interrumpimos también. Rich, antes que nada, dinos cómo va la elección ahí en Atlanta. ¿Tienes algún dato nuevo o no? No, nada que ver. Perdóname las bromas, ¿eh? Sí, no. Buenísimo. Adelante, por favor. Oye, pues mira, yo lo que veo es un poquito haciendo eco con lo que dice Karen, es cierto, o sea, el tema de la certificación se ha visto más o ha crecido más en edificios corporativos e industriales. En la parte de centros comerciales es más un ánimo de los desarrolladores de hacer eficientes sus operaciones. ¿En qué sentido? Mira, hay muchas cosas que se pueden ahorrar sobre todo en los gastos cotidianos de operación de un centro comercial. Entonces, ejemplos, ¿no? Energía limpia, entonces tener paneles solares o tener algún convenio con alguna empresa para poder hacer intercambios o bonos de energía. El ahorro del agua. Esto, reciclar el agua
también tiene un impacto, porque comprar agua en un centro comercial es muy caro. Entonces, cuando eso se repercute a los arrendatarios, pues siempre también es motivo de mucha discusión, ¿no? De justificar esos gastos. Entonces, ahorrar en electricidad, ahorrar en el agua, ahorrar en la parte de los desechos, todo eso tiene un impacto y un costo operativo. Entonces, cuando se dice, oye, ¿por qué debe de costar más rentar en un edificio certificado que en uno que no está? Yo no lo veo tanto por ahí. O sea, la renta depende de muchos factores, la ubicación, la calidad de los servicios, etcétera. Pero si el desarrollador cuidó que se ahorrara en aspectos operativos del día a día, y en lugar de que tú vayas a rentar en un lugar donde te cuesta $4 el metro cuadrado de mantenimiento, y esto lo puedes reducir a $2.50 o a $3, eso tiene un impacto enorme en los arrendamientos, en el gasto cotidiano de los arrendatarios. Entonces, yo lo que hemos monitoreado en Colliers es que los edificios, voy a hablar de edificios corporativos, no de retail, porque eso sí lo tenemos monitoreado, es que los edificios, generalmente los A+, están costando muy parecido entre edificios certificados y no certificados. Pero en lo que sí se ve una diferencia es en el precio bajo, o sea, porque hay un rango, ¿no? Entre precio bajo, precio más alto, y los edificios certificados están costando un poquito, tienen un precio más alto de salida en el rango bajo. Entonces, yo creo que el propósito de poder certificar o de diseñar inteligentemente un edificio, un complejo, radica más en el costo de operación diario. Eso es lo que debemos de cuidar. Y ahí nada más quiero acotar una cosa, porque tiene toda la razón, y digo, aprovechando el foro que es negocios inmobiliarios, la mayor parte, digo, y esto ya es como a nivel internacional, la mayor parte de las emisiones que se generan son por los edificios ya construidos. Entonces, la inversión que nosotros, los que estamos en este mundo, hacemos en mejorar propiedades que ya se construyeron, no a veces le quitamos valor, pero es muy importante lo que se hace en cambiar propiedades que ya se construyeron antes o que son viejas. Eso tiene un mayor impacto que construir puras cosas nuevas, súper eficientes. Claro. Más o menos No, bueno, creo que muy bueno el apunte, creo que nos da perfectamente la pauta para pasar al último tema. Y bueno, estamos llegando sobre la hora, teníamos hasta las 12:30, vamos a dar unos 10 minutos más para preguntas, pero antes de pasar a preguntas del público, me gustaría, Lalo, recogiendo todos estos temas que estamos hablando, está terminando, Karen, con el tema de reconstruir, digamos, reconstruir para mejorar. Está muy en boga el tema del retrofitting, ¿no? Industrias que se vuelven centros comerciales o usos mixtos. ¿Qué tendencias ves tú derivado de la crisis que vive actualmente el mundo en materia de COVID, la incertidumbre generada por la elección norteamericana, por el populismo en general a nivel internacional, no nada más en Estados Unidos, sino en Brasil, en México, en distintas jurisdicciones? El tema de sustentabilidad llegó para quedarse, el tema de salud. ¿Nos puedes, digamos, igual y concluir con algunas de las tendencias que tú estás viendo de largo plazo, de corto plazo en esta materia, ¿no? Para el público, y luego ya, si no tienen inconveniente, Karen y Ricardo, pasaríamos a preguntas del público. Mira, yo creo que, Charlie, hoy como dirían, the train has left the station, ¿no? Ahorita vas a tener tu presión por parte de tus clientes, por parte de tus lenders, por parte de tus fondeadores, por todos lados te van a pedir que tu producto sea sustentable, que tu proceso sea sustentable, que tu propiedad cuando la visites sea sustentable. Lo ves en los hoteles con las tortugas y demás. Entonces, el tema afortunadamente se ha vuelto ya un tema económico que tiene que ser mucho mejor motivador que el tema del planeta. El tema del planeta está yendo ya sea por los grandes inversionistas o por el público en general. Y a los actores económicos ya te agarraron. Entonces,
ya estás totalmente motivado. Creo que la tendencia está totalmente ya arraigada y lo vamos a ver de largo plazo. Creo que en cuestión ambiental lo vas a ver de largo plazo. Yo creo que la parte de salud, como se está contemplando ahorita, no va a durar, pero va a transformarse hacia que tenemos que cuidar mucho más nuestra salud de largo plazo. Y eso va a afectar en tus hábitos, en cómo le pides a tus empleados que trabajen. El tema nuevamente de work-life balance creo que se está recuestionando. Yo honestamente creo que desafortunadamente nuestra nueva realidad va a ser más parecida a nuestra vieja realidad que otra cosa, pero creo que esas tendencias nos hicieron cuestionarnos mucho cómo hacemos las cosas y la gente, eso empieza a sembrar esa semilla y empieza a generar, porque en esta pandemia dependía mucho de cómo te daba el COVID, pero también dependía muchísimo cómo estabas cuando te dio el COVID. Y entonces creo que es hacia edificios más limpios, edificios más sanos, y lo que sea que se me hace importantísimo, hay muchísimo más real estate existente de lo que vamos a poder generar en las próximas décadas. La parte de retrofitting, rehacer espacios, eso va a generar, y si no te vas a quedar atrás en tus rentas, te vas a quedar atrás en tu ocupación, vas a tener que meterle dinero, y ese impacto que vamos a ver de la disposición de inversionistas a tomar menos retornos por edificios más verdes, se va a pasar directamente a este tipo de reconstrucciones, yo creo. Pues muchas gracias. Memo, ya llegamos a la hora, pensamos dar 10 minutos más para preguntas. Si tienes tú preguntas del público que quisieras que contestáramos. Bueno, número uno, agradecerles, la verdad es que ha sido un panel bastante dinámico, la verdad felicitarlos a todos por toda la comunicación que han dado a todos, y primero contigo, Carlos, ustedes en Krill, García Cuellar, Aiza y Enríquez, ya llevan tiempo, y muchos de ustedes, inclusive aquí Eduardo, Karen, hemos estado participando nosotros en Inmobiliaria, ya llevamos tiempo hablando de la sustentabilidad, supongo que ustedes en la misma firma y sobre todo el área que tú llevas a cargo muy bien, pues en el mismo ULI y demás, se ha tratado de transmitir esta responsabilidad de desarrollar sustentable. ¿Cuál crees que tú seas los mercados que más han evolucionado en su sustentabilidad? Si el industrial, el de hotelería o el de oficinas. Pues mira, creo que la respuesta es complicada. Desde mi punto de vista, yo creo que en oficinas es muy palpable, o por lo menos es donde a mí me toca vivirlo en carne propia versus, digamos, vivirlo como abogado de clientes. Yo te diría que en general en todos los sectores está muy en boga. El sector industrial sin duda digamos, es fácil verlo en el sector industrial por toda la regulación que existe ambiental a los distintos tipos de industria, digo, tanto para el arrendatario como para el arrendador. Y en retail creo que lo ves mucho en la integración al espacio urbano y en los nuevos diseños, tanto en los nuevos usos de materiales como en los nuevos diseños de centros comerciales, que no solo son más bonitos y amenos, sino que también son más sustentables. Entonces yo te diría que es algo que se ve en todos los sectores, pero para mí el tema clave, digamos, si nos tuviéramos que llevar algo de la conferencia, es literalmente el tema de people, profit and planet, ¿no? Es decir, aquí la sustentabilidad va a tener éxito no por un tema gubernamental, no porque haya más multas y metan a más gente a la cárcel, no. Va a tener éxito porque es la manera de tener acceso a capital y acceso a crédito. Y sin eso, digamos, se acaba la viabilidad de la mayoría de los negocios. Entonces, yo creo que esa es la clave de la sustentabilidad futuro. Radica sobre todo en los inversionistas institucionales y en las instituciones financieras que están invirtiendo y que están prestando a negocios que son sustentables o que tienen un potencial de sustentabilidad importante. Yo creo que por ahí viene. Karen, aquí nos están preguntando, ¿Funo invierte en proyectos patrimoniales sustentables para adultos mayores? Si se refieren a temas de residencial, no tenemos propiedades en ese sector. Mira. Oye, Eduardo, bueno, tú aparte de trabajar desde hace tiempo como financiero, pues yo creo que tú eres de las personas que más llevas una vida sustentable. ¿Cuál es el mensaje? Sí, no, al final practicas mucho deporte, yo te he visto siempre en tu vida bastante, y no sos cebollazo, te conozco desde hace tiempo. Y el segundo es relacionado a la pregunta, tú en Walton, al final, ¿en dónde van a invertir ustedes más
el tiempo, las inversiones en sustentabilidad en industrial, oficinas? Mira, yo creo que, como mencionó un poco Carlos, en la parte industrial lo que pasa es que es muy evidente porque se ven como los chicos malos, ¿no? Curiosamente, en las oficinas es porque mira qué bien la hicieron, y en industrial tiende a ser al revés. Yo te diría que yo creo que el forefront realmente ha sido la parte industrial. ¿Por qué? Porque era el que se veía como la industria contaminante, el que realmente estaba haciendo desechos y demás. Y tú ves la regulación, por ejemplo, hay veces que es impresionante que te hacen, si tú tienes agua de desecho en unas naves industriales, hay veces que la tienes que regresar más limpia de la que te la da el municipio, lo cual siempre me ha dado risa, ¿no? Digo, oye, güey, y es la que voy a echar aparte al drenaje. Entonces, yo te diría que más que en una o en otra, Memo, es una forma de ver ya las inversiones. Esto lo tienes que meter en tu decisión de inversión, no es de en un otro, es, oye, cualquiera, ¿cuál es la parte sustentable de esto? ¿Cómo lo estamos viendo? Oye, ¿qué riesgos tengo? Como dicen, oye, ya tienes riesgos de cambio climático. Es una parte ya tu evaluación del riesgo, tu evaluación de una inversión, no es, ya es, así como es tu análisis verdaderamente financiero, tienes que tener esta conversación. Y creo que estamos todavía agarrando cómo hacemos todo eso, pero la conversación de sustentabilidad, y nuevamente no nada más es la parte ambiental, o la sustentabilidad de todo el ecosistema, es ya una parte de tus decisiones de inversión de todos los días. Sí, creo que en el mercado industrial, aquí mando un saludo a Claudia Ávila de AMPIP que nos está escuchando. Creo que en AMPIP han hecho todas las cosas, lanzaron primero iniciativa de parques limpios y bueno, no necesariamente tienes que llegar a una certificación LEED, por decirlo así, sino obviamente tener estándares que lleguen cercano a eso. Ricardo, en la parte de retail, me gustaría saber ustedes como Colliers, ¿los clientes entienden esto, en esta transformación que va a haber ahora en esta nueva realidad? ¿Realmente crees que vaya a haber esas transformaciones hasta llegar a algo más sustentable para los locales comerciales? Sí, definitivamente. Mira, vamos a poner el caso de un propietario de un centro comercial o de un portafolio de centros comerciales que tiene entre 20 y 30 años ya de operación. Hoy por hoy hay un dilema. ¿Qué hacer con ese centro comercial? ¿Lo vas a remodelar? ¿Lo vas a poner al día en los gustos de los millennials? ¿Lo vas a demoler para entonces ampliar los pasillos y hacerlo al aire libre? ¿No? Y la otra pregunta es si todos esos locales comerciales se van a rentar hoy por hoy. ¿Por qué? Porque pues, está el e-commerce y hay otras tendencias en la omnicanalidad que está de alguna manera ya es una opción para el tema del retail. Entonces, estos propietarios de centros comerciales, ¿qué tienen que hacer? Pues tienen que tomar medidas muy concretas. Uno es hacerlo sustentable. Dos, tienen que incorporar nuevos componentes a reducir el área de retail y agregar temas de educación, temas de salud, temas probablemente de oficinas, de vivienda. O sea, los buenos espacios se van a reconvertir. Esto va a ser trabajo para todos, ¿eh? Esto es una buena noticia, no es mala. Y entonces estos centros se van a convertir en centros comunitarios donde va a haber mayor oferta de otros servicios y de otras características. Y además van a tener que estar orientados a su comunidad. O sea, al final de cuentas, el centro comercial es para la comunidad y todos los demás servicios, todas las demás categorías, vamos a decir, de servicios o de retail, van a tener que incorporarse pensando en su comunidad cercana. Entonces, van a ser bienvenidas, por supuesto, todas estas acciones todas estas reconversiones, pues van a tener que incorporar la parte de sustentabilidad necesariamente. Si no, los mismos usuarios los van a rechazar, ¿sí? Entonces, es sin duda algo que llegó para quedarse. Bueno, pues agradecerles a todos aquí. Estoy viendo los comentarios, me están regañando a mis socios que si estoy en un VIPS, pareciera que estuviera aquí echando un capsito. A Erico y Emiliano. Bueno, gracias, Carlos, felicidades. La verdad es que da gusto cuando los paneles se presentan y sobre todo se puede compartir información y transmitir todo este tema tan importante que es la sustentabilidad.
Karen, encantado de conocerte. Muchas gracias por habernos acompañado. La verdad, muy buenas tus presentaciones. Estimado Eduardo, espero verte pronto, mi querido amigo. Carlos, muchas gracias. Ricardo, muchas gracias. Esperemos que las elecciones puedas dar el aviso final. En Viva Anuncios queremos que vendas más. Por eso te presentamos Abrazo, Desarrollos. bye. Con Desarrollos Abrazo. obtendrás una mayor visibilidad para tus anuncios, colocándolos entre las mejores posiciones. Recibirás más visitas, lo que te ayudará a